para comenzar, debemos hablar sobre la etimología de las palabras que conjugan este tema. La desigualdad, por un lado, es esa cualidad que tiene el hombre al ser diferente a otra persona. Esto incluye temas como riqueza, estratificación, personalidad. Es también los rasgos que hacen diferentes a un hombre de otro. Esta palabra está formada por raíces latinas y significa cualidad de no ser igual. Dis, divergencia, separación múltiple. Aequus, igual, llano, justo, equilibrado, equitativo. Y dat, que es quialidad. En cuanto a la palabra social, deriva de soci, que es aliados. Partiendo de esto, se infiere que lo social es un conjunto de características propias de cada individuo, lo que facilita la interacción a nivel personal con los demás miembros de una comunidad. Es una circunstancia socioeconómica en la que un grupo social, colectivo o comunidad son tratadas de manera diferente por los demás miembros de su entorno, que se manifiesta en aspectos como el poder adquisitivo, que es la causa principal de la exclusión y la falta de oportunidades en muchos lugares del mundo. A partir de la industrialización comienza a crearse una diferencia importante en los niveles de ingreso, cuya relación entre los países pobres y ricos llegaba a principios del siglo XX. Una proporción de 1 a 4, pasando a principios de este siglo a una proporción de 1 a 30. Ahora se sabe que hay más de 3 millones de pobres en el mundo y la mitad de ellos viven en la miseria. Por ello, la medición de la desigualdad social nunca fue prioritaria a lo largo del siglo XX. Ese fenómeno se acrecienta con la actual crisis económica, que muestra la correlación de las fuerzas es bastante débil que la de 1929. La distribución de riqueza es aún más desigual que la distribución de los ingresos. La brecha entre los ricos y pobres ha crecido aún más en los últimos 30 años por seguir las recetas del FMI y aceptar las premisas del modelo neoliberal, que este sistema tiene la particularidad de aumentar la brecha incluso al interior de los países, al generar nueva pobreza, y cuyo caso más resaltante es en Estados Unidos, puesto que la línea de pobreza es llegar al 30% de la población. Capacidad económica del individuo o de la clase a la que pertenece, separando así el mundo de los ricos, clase media y pobres. Quienes están más abajo de la escala tienen menos acceso a bienes y servicios, a una representación política, al estudio, incluso a una alimentación adecuada. Las luchas religiosas, tan antiguas como el hombre y en muchas sociedades modernas, aún constituyen un factor de desigualdad entre grupos humanos, reservando el poder y las oportunidades a quienes profesan una determinada fe y considerando a los de otras. Se trata de la discriminación por sexo biológico o por la orientación sexual, que reserva las posiciones mandantes y más favorecidas para los hombres heterosexuales y margina a quienes no se inscriben en cierto ordenamiento tradicional de los roles sexuales o eróticos. La discriminación racial otorga la posición a determinadas razas o etnias, subyugando a su voluntad a otras por considerarlas inferiores o diferentes, negando el acceso a bienes o incluso a derechos fundamentales como el de la vida. Ideología, discriminación política, es decir, a la desigualdad de oportunidades y bienes entre quienes se le adhieren a una doctrina política y quienes no, o quienes se les oponga. La falta de oportunidades de trabajo dan origen a los grupos sociales ricos y pobres. El incremento de la corrupción y de los impuestos, ya que entre menos ingresos se posean, se pagan más impuestos. Un grupo de personas se beneficia de la inversión y gasto público en el acceso a servicios públicos, como salud y educación. Discriminación entre individuos por su posición económica, raza, etnia, sexo, entre otros. Esto se genera por la dificultad que presenta un grupo de individuos al acceso de educación, tecnología, conocimientos.
haciendo que se sientan más vulnerables para sufrir otras consecuencias como rechazo, hambre, desnutrición y mortalidad infantil. Aumento de la tasa de desempleo, aumento del índice de violencia y criminalidad generado por el grupo de individuos vulnerables para sobrevivir a la crisis y dominar sobre un grupo de personas, atraso en el progreso económico del país, desnutrición y mortalidad infantil por la falta de recursos económicos, falta de educación y acceso al sistema sanitario y medicamentos, marginación por parte de la sociedad. Invertir en cooperación y desarrollo, garantizar la protección de los civiles en emergencias humanitarias, creación de sistemas fiscales justos, mejorar el acceso a recursos públicos básicos, contribuir al cuidado del medio ambiente, reducir las brechas salariales. La medida más común para saber la desigualdad en datos estadísticos es por medio del coeficiente Gini. Este índice es basado en la curva de Lorenz, donde muestra una curva de frecuencia acumulada que compara la distribución de una variable específica, por ejemplo los ingresos de una persona de estratificación entre otros, con una distribución uniforme que representa la igualdad. Esta problemática es de nivel mundial, ya que en cada rincón existe tanto discriminación racial, de género, de estratificación, entre otras, pero hay lugares donde los problemas de desigualdad son más evidentes. Un claro ejemplo se evidencia en los países del continente africano, donde se considera que el mayor índice mundial en desigualdad social permanece en ese estado. Países como Zambia, Botsuana, Namibia, Surinam y Sudáfrica tienen el puesto de los países a nivel mundial con mayor desigualdad social. El 10% de 62 millones de personas están bajo la pobreza extrema, mientras que el 30% está en condiciones de pobreza y el coeficiente Gini tiende al alza al 0.63, mientras que en países de Latinoamérica se encuentran Honduras, Colombia, Brasil, Guatemala, Panamá y Chile con altos índices de desigualdad frente a otros países latinoamericanos. A nivel nacional, el nivel de desigualdad social que se vive en la actualidad es muy decadente. Según las proyecciones para este año, en cuanto a la tasa de pobreza extrema está en 14.9. Una de las muestras de esta cifra es el aumento de los precios en los alimentos, niveles que son superiores a los que se observan antes de pandemia, y esto aumenta el incremento de la pobreza a niveles mayores que años atrás. Las regiones con mayor desigualdad son La Guajira con el 51% y Chocó con el 65%. Este problema, que tiene más afinidad al problema socioeconómico, producto de una mala distribución de renta en el área social, refleja el trato discriminatorio que sufre un grupo de personas, pero favorece a otras clases sociales. Entiéndase por clases sociales como un tipo de clasificación socioeconómica empleada para establecer los grupos en los que se divide la sociedad tomando en cuenta las características que tienen en común los individuos, lo que conlleva a otras desigualdades como la de género, desigualdad racial, regional, entre otras. Esto es un problema que abarca a nivel mundial, no solo a un país o continente mismo, y que conlleva a futuros problemas en el progreso y desarrollo de la sociedad, y no permite que se evolucione para un fin colectivo. En cuanto a ejemplos, tenemos corrupción, sistemas fiscales inequitativos, privatización de servicios públicos, distribución injusta de inversión y el gasto público, acceso desigual al conocimiento, marginación de espacios públicos de incidencia, guerras y conflictos armados, discriminación en el empleo para las mujeres, pobreza extrema, discriminación por el gusto hacia otra persona del mismo género. Al asegurar que todas las personas cuenten con beneficios de una alimentación igualitaria, a una buena calidad de salud y a una buena educación, se logra reducir o quizá eliminar esta problemática que acoge el mundo. Todo ser humano debería tener el derecho universal a tener esos componentes en su vida, así se puede salir de una marginación de la población. Esto de buscar la eliminación o reducción de esta desigualdad conlleva la desaparición de focos de retroceso como el conflicto, el hambre, la inseguridad y la violencia.